A ver, pensemos un segundo en el dispositivo que están usando para ver esto. ¿Cuál dirían que es el programa más importante que está funcionando ahora mismo? ¿El navegador? ¿Quizás la aplicación del reproductor de video? Bueno, la respuesta suele sorprender a más de uno, porque la pieza de software absolutamente más crucial es, paradójicamente, la que no vemos. Mientras navegamos o escuchamos música de fondo, hay un programa en las sombras trabajando a 1000 por hora, asegurándose de que la batería no se drene de golpe, que el wifi no se caiga y que la memoria no colapse bajo el peso de abrir 50 pestañas a la vez. Estamos hablando, por supuesto, del sistema operativo. Es literalmente el director de orquesta, el gobierno absoluto de la máquina. Fíjense, las aplicaciones son por naturaleza entidades súper egoístas. Si pudieran, agarrarían toda la memoria RAM y todo el tiempo del procesador solo para ellas. Y justo ahí es donde entra este héroe silencioso. Actúa como un gobierno estricto pero justo, racionando esos recursos finitos y dictando las reglas del juego para que haya paz en el sistema. Sin este intermediario, cualquier dispositivo moderno, por más caro o potente que sea, sería nada más que una inerte caja de metal y plástico. Así que bienvenidos a este análisis visual donde vamos a desentrañar los secretos mejor guardados de los sistemas operativos. Nos vamos a meter de lleno en el fascinante y, la verdad, caótico mundo microscópico de la gestión de recursos. Y ojo, comprender esto no es solo teoría aburrida. Para cualquiera que desarrolle software o simplemente le apasione la tecnología, saber cómo una máquina logra crear orden a partir de este caos es exactamente la diferencia entre tener código que medio funciona y diseñar un software profundamente optimizado, rápido y robusto. Y para que se den una idea de la ruta que tomaremos hoy, iremos desde lo más macro hasta el detalle absoluto. Empezaremos viendo el diseño del cerebro del ordenador, luego pasaremos por la anatomía de los procesos, sus estados, cómo es que nacen y mueren, y cerraremos con la increíble magia de la planificación de tareas. Así que arranquemos con nuestro primer gran tema, el cerebro del ordenador y su diseño a gran escala. Para empezar a entender esta maravilla de la ingeniería, tenemos que verla desde arriba. El sistema operativo siempre se diseña buscando tres cosas clave: que sea cómodo de usar, que sea súper eficiente para no malgastar hardware y que pueda evolucionar. Pero claro, su arquitectura varía muchísimo. Tenemos sistemas centralizados, como la clásica computadora de escritorio, donde todo está en una sola caja, y luego están los sistemas múltiples, como los inmensos clústeres que operan como una supercomputadora. Además, un factor crítico es el tiempo. Imagínense un sistema operativo de tiempo real, como el que controla los frenos ABS de un automóvil o los latidos de un marcapasos. Ahí no hay margen para que la máquina se quede pensando. Si el sistema se retrasa un solo milisegundo en responder, las consecuencias son, literalmente, fatales. Todo el diseño estructural debe encajar perfectamente con la misión de la máquina. Ahora pasemos a la segunda parte. Vamos a hacer un buen zoom para explorar la anatomía de la unidad fundamental de todo esto: el proceso. Y aquí hay que marcar una diferencia crucial, porque esta es la piedra angular del sistema. Hay que separar lo que es un programa de lo que es un proceso. Pensemos en un programa como si fuera una receta de cocina escrita en un libro. Es un archivo pasivo, un bloque de código descansando en el disco duro. La receta por sí sola no hace absolutamente nada. Pero un proceso, bueno, el proceso es el acto real de hornear el pastel. Es ese mismo programa cobrando vida, en plena ejecución, pidiendo ingredientes como la memoria, usando el horno que sería nuestro procesador y exigiendo la atención constante del sistema. Si abrimos y diseccionamos una de estas unidades activas, encontramos capas interesantísimas. Está el código en sí, los datos y una pila para las variables temporales. Pero el corazón de todo, la pieza maestra, es el PCB, o bloque de control de proceso. Básicamente es el pasaporte digital del proceso. Guarda su identidad, su estado actual y, lo más importante, el contexto exacto de los registros y en qué línea de instrucción se quedó. ¿Por qué es tan crítico esto? Por la multiprogramación. Para que el procesador pueda saltar a otra tarea y luego regresar, necesita hacer algo parecido a guardar la partida en un videojuego. Al volver, lee este bloque de control y continúa en el nanosegundo exacto donde se quedó, sin perder jamás el hilo. Claro, imagínense tener cientos de estos procesos vivos al mismo tiempo. Sería un caos inminente sin reglas estrictas. Si la memoria física fuera un edificio de apartamentos, el sistema operativo es como un administrador sumamente implacable. Su trabajo principal es el aislamiento de la memoria. Mediante unas técnicas geniales como la paginación y la segmentación, crea la ilusión de que cada proceso tiene su propio apartamento virtual y privado. Ningún inquilino sabe que los demás existen, y menos aún puede meterse a sus habitaciones. Y si esto falla, bueno, las consecuencias son catastróficas. Si un proceso rebelde rompe ese aislamiento y escribe en la memoria de otro, el sistema interviene sin piedad y lo aniquila. De ahí vienen los famosísimos segmentation faults o esa aterradora pantalla azul de la muerte. Bien,
Esto nos lleva a nuestra tercera parada, los estados, y el fascinante ciclo de vida por el que pasa cada una de estas tareas. Y es que los procesos no son estáticos de ninguna manera. Constantemente respiran, esperan y se mueven a través de un ciclo de vida meticulosamente gestionado por el sistema. Por ejemplo, en Linux, un proceso entra en estado listo cuando espera su turno pacientemente en la fila. Pasa a ejecutándose cuando finalmente tiene toda la atención del procesador. Pero es muy común que pase a estado bloqueado cuando necesita esperar información, como que alguien presione una tecla. También puede estar en un sueño no interrumpible si está lidiando con el disco duro. Pero fíjense en este último estado, el estado zombie. Suena de película, ¿no? Pues ocurre cuando un proceso ya terminó y está muerto, pero el proceso padre aún no ha leído su reporte de salida. Así que el bloque de control del proceso, es decir, su cadáver digital, se queda vagando por el sistema consumiendo lo mínimo hasta que el padre finalmente lo recoge. Y durante todo este drama de transiciones, cada proceso mantiene su propio ecosistema completamente intacto. El entorno del proceso almacena datos vitales como el Process ID o el famoso PID, que es un número único de identificación. También guarda el PID de su proceso padre y una lista de todos los archivos que está usando. Para el núcleo del sistema, todo esto no es más que una inmensa base de datos en tiempo real. En sistemas Linux, toda esta información se empaqueta bajo una estructura masiva llamada Task Struct. Básicamente, el sistema operativo se la pasa escaneando miles de estos registros sin parar para saber con precisión milimétrica cómo está la salud de todo su ecosistema. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo nacen y mueren realmente estos procesos en primer lugar? Esa es nuestra cuarta sección. Ya sabemos cómo viven, pero su creación es un evento técnico de una elegancia asombrosa. Todo ocurre mediante llamadas al sistema, que es como pedirle un favor crítico al núcleo. Para crear un proceso, se usa un combo brillante de comandos llamados fork y exec. El sistema recibe un fork y, literalmente, clona al padre. Crea un hijo que es una copia genética exacta. Pero casi en ese mismo nanosegundo, ese clon hace una llamada exec, que lo que hace es reemplazar por completo su cerebro o su código con un programa totalmente nuevo. Es un poco raro pensarlo así, pero es increíblemente rápido. En cuanto a la destrucción, bueno, un proceso puede morir de causas naturales cuando termina su tarea, o de manera forzada usando señales. La famosa señal 9 del comando kill, por ejemplo, es una orden directa de ejecución del núcleo. Cierra la tarea al instante, sin darle la más mínima oportunidad de guardar sus datos ni de despedirse. Toda esta dinámica de estar clonando y reemplazando significa que absolutamente todos los procesos forman un árbol genealógico inmenso. Nadie sale de la nada. Imagínense el momento de presionar el botón de encendido de la máquina. El hardware despierta el sistema básico, este carga el gestor de arranque y este a su vez despierta el núcleo del sistema operativo. Cuando el núcleo toma el control hace algo monumental, da a luz al primerísimo proceso. Históricamente se le llama init o systemd hoy en día. Este proceso raíz tiene el orgullo absoluto de llevar el PID 1. A partir de ahí empieza a hacer fork y exec como loco para levantar el internet, la pantalla y todas nuestras aplicaciones. Es alucinante pensar que absolutamente cada ventana abierta o programa funcionando puede rastrear su linaje directamente hasta ese ancestro original que nació en el primer segundo de encendido. Y llegamos a la última parte y quizás la más alucinante para entender por qué la máquina no colapsa: el arte de planificar. Pensemos en algo súper cotidiano. Estamos navegando por Internet con un video reproduciéndose mientras el antivirus revisa el sistema y descargamos un archivo gigantesco. Todo corriendo en el mismo procesador, aparentemente al mismo tiempo. ¿Cómo es esto posible? Es magia pura llamada concurrencia y se basa en las interrupciones. Imagínense que están súper concentrados leyendo un libro. De repente, suena el timbre de la casa. Su cerebro les dice: pon un separador exacto en la página, ve a atender la puerta y luego regresas a leer justo donde te quedaste. En el sistema operativo, estas interrupciones suceden millones de veces por segundo. Aprovechando cada microsegundo en que una tarea se frena a esperar algo, el sistema empuja otra tarea al procesador. Todo ocurre a una velocidad tan absurda que crea la ilusión óptica en nuestra cabeza de que todo está pasando simultáneamente. Para mantener esa ilusión, sin que notemos ningún salto, los algoritmos de planificación toman a los procesos de la fila y deciden a quién le toca usar el procesador durante un lapso de tiempo microscópico llamado quantum. Y fíjense que ajustar este quantum es un arte finísimo. Si lo haces muy largo, digamos un segundo entero, la computadora se sentiría súper torpe y trabada al cambiar entre ventanas. Pero si lo haces muy corto, el procesador gastaría casi toda su energía simplemente cambiando los separadores de libros en lugar de avanzar en la lectura real. Encontrar ese balance perfecto en los algoritmos es el secreto detrás de un sistema que se siente ágil y fluido. Y claro, hoy en día casi todos usamos múltiples núcleos, lo cual lleva a este proceso a un nivel de complejidad brutal. Ya no se trata solo de tiempo,
sino de repartir el trabajo entre varios cerebros al mismo tiempo. Es como jugar ajedrez a hipervelocidad. Si un núcleo está a reventar y otro está libre, el planificador mueve procesos de un lado a otro. Pero cuidado, esto no es gratis. Mover un proceso implica que la memoria ultrarrápida, la caché, que ya estaba lista en el primer procesador, se vuelva inútil. Esta invalidación de caché causa un pequeño golpe al rendimiento. Así que el sistema se la pasa debatiendo constantemente. ¿Dejo que la tarea espere un poquito en su núcleo original o la muevo a un núcleo vacío y pago el precio de empezar la caché de cero? Y dentro de todo este debate y movimiento hay una jerarquía de la que nadie se escapa. No todas las tareas valen lo mismo. Por ejemplo, actualizar los gráficos de la pantalla mientras movemos el ratón es 1000 veces más urgente que sincronizar unos archivos en la nube en segundo plano. Los sistemas evalúan el peso de cada cosa. Pero, y esto es genial, como usuarios avanzados podemos meter la mano ahí usando comandos de prioridad. En entornos como Linux existe el comando clásicamente llamado nice. Es un chiste informático excelente. Si le subes el valor nice a un proceso, lo haces más amable, y por lo tanto cederá su turno educadamente a los demás. Pero si le asignas un valor nice negativo, lo vuelves profundamente egoísta. Exigirá prioridad máxima y se comerá los recursos del procesador para terminar antes que nadie. Entonces, para ir cerrando este recorrido, vale la pena preguntarnos, ¿por qué importa todo esto? Entender verdaderamente cómo el sistema aísla la memoria para evitar el colapso, cómo mantiene ese árbol genealógico intacto desde el segundo 1 de arranque y cómo balancea millones de interrupciones sin sudar, no es solo un dato curioso, es la clave para el dominio de la tecnología. Cuando escribimos un programa, tenemos que pensar que nuestro código pasará por el escrutinio de este director de orquesta. Si sabemos cómo piensa, respira y decide la máquina a nivel celular, podemos crear software que no pelee por recursos, sino que colabore. Podemos componer verdaderas sinfonías digitales, mucho más rápidas y eficientes. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación. ¡Hasta la próxima!